buenos días, gracias por acompañarnos en una transmisión más de la Iglesia El Mesías. Y quiero invitarte a que juntos leamos el Salmo 100. Dice así la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos juntos a entonar al Señor este himno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Otro acto de adoración es la ofrenda y el diezmo. Dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. En estos momentos no podemos venir aquí delante de él, pero juntos estamos en esta transmisión y queremos honrarle con nuestras acciones, con lo que decimos. Y también otra manera de honrarlo es dando la ofrenda y el diezmo. Usted puede depositar a la cuenta de la iglesia, o bien venir a la iglesia a depositar su ofrenda y su diezmo, o bien puede solicitar que una persona vaya a su casa a recoger su ofrenda y el diezmo, y con mucho gusto una persona va a acudir. Permítame orar con usted entregándole al Señor nuestra ofrenda. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu provisión, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nuestra necesidad. Con un corazón agradecido te entregamos esta ofrenda y este diezmo, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder ministrar la palabra de Dios en esta preciosa iglesia. Espero que todos estemos disfrutando y expectantes de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Saben ustedes que una de las costumbres que me ha gustado mucho
es poder declarar que la palabra de Dios va a hacer un cambio en nuestras vidas. Y bueno, lo vi en una de las iglesias americanas, y hoy podemos declarar, cuando leemos la palabra de Dios y decir: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente estará alerta, mi corazón estará receptivo, nunca más seré igual, pues estoy a punto de recibir la palabra incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La carta a los Colosenses, hermanos, capítulo número 2, versículo número 6, nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Hoy he titulado nuestro sermón Andar en Él, o vivir en Él. Y estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Vivir en Él. Déjenme hacer una lectura de otra de las versiones que me gustaría compartirles. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Me gusta mucho también poder compartirles otra versión para poder asimilar o entender un poquito más lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Hoy la recomendación, la centralidad de este pasaje, hermanos, es que andemos en Cristo, que caminemos con Él, que estemos rodeados de Él. En esta versión dice que vivamos ahora en Él. ¿Cómo puede ser posible esto, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que tú y yo podamos caminar con Cristo, rodeados de Cristo, empapados, caminando con Cristo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice nuevamente: de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y hay algunas formas, hay algunas características que Pablo nos dice: arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias. Y estas 4 características les voy a compartir en esta mañana. Muy bien, quizás tengamos que empezar, hermanos, recordando cómo fue que tú y yo recibimos a Cristo. ¿Cómo fue tu conversión a Jesús? ¿En qué condiciones tú estabas? ¿Cuáles eran tus necesidades? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu casa, a tu vida? Puede haber sido en una situación de crisis, pudo haber sido en una situación difícil, tal vez matrimonial, económica. Hermanos, pero no olvidemos que cuando empezamos a conocer a Cristo, a caminar con Cristo, fue algo extraordinario. Pudimos descubrir una nueva vida en Cristo, pudimos descubrir que la vida era distinta cuando teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuales fueran las particularidades de tu propia experiencia, nos dimos cuenta de que solamente Dios podía poner orden en nuestra vida. Nos entregamos sin reservas, ni condiciones, confesando nuestra fragilidad y pidiendo que el Dios Altísimo interviniera en nuestra vida. Ahora, hermanos, Pablo en este pasaje nos dice que así, de la manera en que ustedes recibieron a Cristo, es la manera que ustedes deben de andar. A veces tenemos años o pasa algún tiempo en nuestra vida cristiana de tal manera que va cambiando nuestro entusiasmo.
va cambiando nuestra perspectiva, nuestro amor. Vamos perdiendo algún entusiasmo de servirlo, de andar, de buscarlo, de depender de Él. Y es lo que Pablo nos está tratando de decir. De la manera, hermanos, que ustedes recibieron a Jesucristo, al Señor Jesucristo en su vida, anden en Él. Así que no se apague ese entusiasmo, sino que siga, hermanos, aún en tiempos de COVID. Tú puedes permanecer entusiasmado, andar con Cristo, depender de Él en todas tus áreas, en las áreas de tu vida. Pablo anima a los colosenses a que caminen en el Espíritu, con el mismo Espíritu con que comenzaron su vida espiritual, es decir, con la misma sencillez, con la misma confianza que caracterizó tu conversión al Señor Jesús. Esta exhortación, hermanos, no es en vano, pues la tendencia de cada uno de nosotros es abandonar la sencillez, abandonar nuestro primer amor, para enredarnos a veces en complejidades de algunas experiencias religiosas o largas listas de exigencias y demandas que algunas denominaciones tienen. Sin embargo, la vida en Cristo es una vida de relacionarnos con Dios y debe ser conducida, hermanos, con la misma pasión, con la misma confianza, con la misma entusiasmo que caracterizó nuestros primeros pasos y nuestro primer tiempo en el Evangelio de Jesucristo. El énfasis de este pasaje dice: andad en Él. Y no es simplemente andar con Él, sino rodeado de Él, como hace un momento les decía. Y esto trae algunas implicaciones, hermanos. La vida cristiana no puede ser una vida estática. La vida cristiana, uno tiene que actuar, es comportarse de acuerdo con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida que actúa en nosotros. Es andar en buenas obras, como dice Romanos capítulo 2, versículo 10. Es ser guiados por la luz de Jesucristo, según Efesios capítulo 5, versículo 8. Y para dejar en claro esto, el apóstol Pablo habla de 4 aspectos que considera indispensables en el andar cotidiano con Cristo Jesús. 4 aspectos que ya los he mencionado. En primer lugar, hermanos, para andar con Cristo, lo que Pablo nos está diciendo y hace alusión es a las raíces de una planta que se nutre y se fortalece. Dice Colosenses capítulo 2, dice arraigados. Cuando habla de andar en Él, dice arraigados. Y esto hace énfasis a las raíces de una planta. Así también los hijos de Dios deben estar firmes, arraigados a la persona de Cristo, procurando que de su persona los nutrientes que Cristo nos provee para nosotros. Entonces tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que una planta recibe de los raíces? Es la vida de la planta, hermanos. En la escritura, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6, el Señor Jesús nos da una alusión a una planta y a una vid. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y a nosotros nos dice como pámpanos: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y esta, hermanos, es una alusión también del Señor Jesús a que nosotros debemos de estar arraigados. Dice el Señor Jesús que las ramas deben de estar unidas a la planta y la planta debe estar arraigada en Cristo Jesús. Dice: separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer.
el que en mí permanece no será echado fuera como pámpano ni se secará. Así que, hermanos, la palabra que Pablo usa para poder andar en Cristo es arraigados, arraigados. Otra parábola que Jesús usó en Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 7, es la parábola del sembrador. Y también hace ilusión a las plantas, a las semillas que germinan, que crecen, pero dice que la que cayó junto al camino, dice, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Así que la falta de raíz profunda, firme en una planta es causa de fragilidad, es causa de infertilidad, es causa de que se seca pronto, hermanos. Pablo nos está diciendo, si tú como cristiano no te arraigas a Cristo, no afirmas tus raíces, hermanos, nuestra vida cristiana, espiritual, será débil y será frágil, será infructuosa, se seca pronto. La segunda característica de andar en Él, que Pablo nos habla en Colosenses, es que hace referencia a un edificio. Dice Colosenses, dice arraigados y sobreedificados en Él, o edificados en Él. Cuando habla de sobreedificados, está hablando de la construcción, hermanos, de un edificio, animando a todo lo que se construye en tu vida, sea en base a Cristo también. Es decir, todos los proyectos y emprendimientos que los discípulos, o que tú como discípulo y yo como discípulo debemos de hacer, deben de estar permeados, impregnados de la persona de Jesús. Cuando hablamos de cimientos, hablamos de una firmeza sólida de un edificio. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta alusión al edificio es que el fundamento debe de ser Cristo. Y Pablo nos dice en este pasaje que miremos cómo cada uno sobreedifica en nuestra vida, pero el fundamento debe de ser Cristo. En otra versión les leo este fragmento del versículo 10 de 1 Corintios 3. Dice, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Pablo entonces, hermanos, nos está diciendo que no solamente nuestra vida sea arraigada en Cristo como una planta que se nutre, sino nuestra vida sea edificada en el fundamento que es Cristo Jesús. Cualquier otro fundamento, hermanos, no sirve para permanecer firmes en nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual.
Si ustedes recuerdan el pasaje de Mateo de los dos cimientos, del hombre prudente y el hombre insensato, también el Señor Jesús hace alusión a que la casa fundada sobre la roca no se cae, y le compara con un hombre prudente que escucha y obedece la voz de Cristo, la voz de Jesús. Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si en nuestra vida queremos andar con Cristo, también tenemos que estar firmes, y que tu vida, mi enseñanza, mi doctrina, mis cantos, mi oración, debe estar fundado solamente en Cristo. Cualquier otro que construya en otro fundamento, hermanos, no permanecerá, porque la palabra de Dios nos dice que el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe, es Cristo Jesús. ¿Qué fundamento tienes tú? Lo que tú haces hoy, los planes que tú tienes, ¿los estás fundando en Cristo? Algún día aún los planes de nuestra iglesia, ¿estamos haciéndolo para Cristo? ¿Para la gloria de Cristo? ¿Con el propósito de agradarle a Él? Alguien me preguntó algún día en los planes de nuestra iglesia, ¿por qué haces lo que haces? ¿Es el motivo, Jesús, agradarle a Él? ¿Darle la gloria a Él? ¿Tienes planes tú ahora mismo en tu vida? ¿Serán planes en los cuales nosotros podamos fundar nuestra vida en Cristo? Muy bien, quiero hablarte de la tercera característica, el tercer elemento que tiene que ver con andar con Cristo y que Pablo en Colosenses nos está diciendo. Dice de nuevo el versículo con el que iniciamos: arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmados en la fe es el tercer elemento, hermanos, es la tercera característica, es la tercera elemento que tiene que ver con andar con Cristo. Y en esto debemos otorgarle al Señor la oportunidad de demostrar que todas las acciones tomadas por fe tienen su fruto y su recompensa en Él. El tercer participio de este versículo, de este texto, es confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Este término, hermanos, significa hacer una cosa sólida, que no se puede mover y firmemente asegurada, que es la fe. La fe es como el cemento de la construcción. Es lo que mantiene, es lo que pega, es lo que mantiene firme una construcción. La vida del creyente no es solamente un asunto de una fe al momento de recibir a Cristo. No es activar la fe para conocer o para recibir a Cristo en nuestro corazón, sino que debe de ser algo de todos los días, hermanos. Nuestra fe tiene que estar activa todos los días. Nuestros actos, cualquiera que sean cotidianos, deben de ser actos de fe en fe y para fe. Tú debes de fortalecer tu fe, afianzar tu fe, enriquecer tu fe en Cristo por los medios que tú puedas. Tú y yo somos responsables de fortalecer nuestra fe, aún en estos tiempos, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de mi padre. A él lo tuvimos que aislar. Es un hombre ya que pasa los 80. Mi padre no ha podido asistir a la iglesia como muchos de ustedes. No recibe muchas visitas. Tratamos de que las visitas de sus hijos sean muy reservadas, muy escasas. Pero una costumbre para fortalecer la fe de mi padre es todos los días la lectura bíblica, su lámpara,
su escritorio, su Biblia abierta. Esas son medidas que cada uno debemos de tomar, hermanos, para fortalecer nuestra fe. Yo bendigo la vida de papá porque él es responsable de acrecentar, de fortalecer, de nutrir su relación, aun cuando las condiciones no sean las más adecuadas para asistir o para reunirnos. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debemos de fortalecer y, como dice Pablo, confirmar nuestra fe en el Señor. Dice Romanos 1:17, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo por la fe vivirá en otra. Es la vida del creyente, hermanos. Si tú fortaleces tu fe, es tu vida, es tu relación, es afianzarnos en la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe puede debilitarse, nuestra fe puede afirmarse, puede crecer, pero todos nuestros actos deben de partir desde nuestra fe. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que fortalezcamos nuestra fe. Aún en estos tiempos, busca la manera de que tu fe sea fortalecida en Cristo Jesús. Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que fortalezcamos nuestra fe, confirmándonos en fe, como dice Pablo en Colosenses. Y por último, hermanos, el número 4, Pablo anima a que la experiencia de andar en Cristo esté sazonada en todo momento con expresiones continuas de gratitud por todas las bondades recibidas. Si tú quieres andar en Cristo Jesús, dice Pablo, expresa tu gratitud al Señor. El hombre no tenemos alternativa, el ser humano no tenemos otra alternativa más que abundar en acciones de gracias como una actitud de humildad ante Dios. La carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Confía en el Señor, hermanos, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, según Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Hermanos, cada triunfo que tengas, cada victoria que tú y yo recibamos, dale gracias a Dios, alaba al Señor, y que esas gratitudes abunden todos los días, diariamente. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Muy bien, hermanos, ¿estás alabando al Señor? ¿Están dándole gracias a Dios en cada momento? El apóstol Pablo nos invita a 4 cosas. Hoy las hemos visto. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, dice, y abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Hermano, hermana, la vida cristiana se desvirtúa cuando intentamos reducirla a una serie de actividades que deben garantizar su continuidad. El camino a seguir es el de buscar siempre al Señor, que Él sea parte de todo lo que vivimos
y experimentados. Unos versículos más adelante de la cita de Colosenses capítulo 2, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mis amados hermanos, rodéate de Él. Camina con Cristo. Tómate de la mano de Él. ¿Cómo? Arraigados, edificados, confirmados y abundando en acciones de gracias, como el apóstol Pablo nos recomienda aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Yo te invito, hermanos, que estos tiempos, aun cuando son difíciles para la iglesia, para las familias cristianas, seamos cristianos que andemos con Cristo en toda nuestra manera de vivir. Señor, en esta mañana te damos gracias porque queremos caminar contigo. Queremos, Señor, nutrirnos de ti. Que no haya otra fuente de nutrir nuestra vida más que la palabra tuya, Jesús. Señor, queremos edificar nuestra vida firme, que en un futuro ninguna crisis, Señor, nos pueda derrumbar, aun cuando vengan los vendavales más grandes y más fuertes de nuestra vida. Que seamos como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, te pedimos que nuestra fe sea fortalecida. Señor, que nos afiancemos en ti, Señor. Que podamos encontrar los medios, la manera, las amistades, la iglesia, las transmisiones, cualquiera que sea la manera, Señor, de que nuestra fe sea fortalecida y que sea el pegamento, Señor, de nuestro crecimiento espiritual contigo. Señor, y queremos darte gracias humildemente. Todas nuestras victorias son tuyas. Todo lo que recibimos, lo hemos recibido de tu mano. Y que nunca olvidemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos por cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Fue un gozo, hermanos, poder estar con ustedes en esta transmisión, poder compartir la palabra. Agradecemos a nuestros hermanos su participación en la alabanza. Agradecemos mucho a los hermanos que con gozo pueden ofrecer sus dones, sus talentos para honrar y bendecir el nombre del Señor. Agradecemos a la familia Jiménez por este esfuerzo, al hermano Fernando también, todos los que participan en la edición, en la grabación de esto. Próximamente, hermanos, seguiremos con algunos participantes más y nos gozamos por ello, hermanos. Estemos pendientes de las transmisiones de entre semana, que las actividades que hemos tenido como iglesia. Hermanos, no nos resta más que declararnos la bendición para esta próxima semana que hoy empieza. Les invito a terminar el culto y a pedir que el Señor vaya con cada uno de nosotros, en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias. Tú has sido fiel. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han podido conectarse, han podido escuchar, han podido, Señor, alimentar su vida con tu palabra. Señor, que la promesa que hemos declarado, que no seremos igual al escuchar tu palabra, Señor, sea una realidad en cada uno de nosotros. Que todas las situaciones que hoy enfrentemos en esta semana sean, Señor, vencidas, seamos vencedores de todas esas situaciones en tu consejo, en tu poder y en tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque aún en este tiempo podemos servirte y podemos proclamar tu palabra. Que la gracia
el amor y la misericordia que vienen de ti sean con mis hermanos y con cada una de sus familias, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y